Mi suegra loca me exigió divorciarme de mi esposo después de que ella llegara sin aviso a nuestra casa y viera a su hijo cocinando solo mientras yo asistía al funeral de mi madre en otro lugar. Hace un par de semanas, mi vida dio un giro inesperado cuando recibí una llamada telefónica que cambió todo. Mi madre, quien vivía en una ciudad a unas horas de distancia, falleció repentinamente. El médico me dijo que había sufrido un infarto, pero no había señales de que algo tan drástico pudiera ocurrir. La noticia me dejó completamente desconcertada, especialmente porque, debido a la distancia y los compromisos laborales, hacía más de 3 meses que no la veía. Sin embargo, la necesidad de estar con mi familia me hizo dejar todo y viajar de inmediato. El dolor de perderla fue profundo, pero la sensación de no haber estado a su lado en esos últimos meses me pesaba aún más. La decisión de regresar fue rápida. No tenía tiempo que perder, y aunque mi marido lo entendió, no dejó de preocuparse por mí. Después del funeral, decidí quedarme algunos días más en mi ciudad natal, ya que sentía que mi padre necesitaba compañía. A pesar de que mi esposo estaba de acuerdo con ello, él también debía regresar a la ciudad debido a sus compromisos laborales. Sabía que estaría bien por unos días, ya que se quedaría solo en casa, lo que no me parecía un problema. Después de todo, él es un adulto, y aunque nuestra vida juntos estaba llena de detalles, siempre se había manejado con independencia. Lo que nunca imaginé es lo que sucedería cuando mi suegra decidiera hacer una visita sorpresa. Mientras yo me quedaba con mi padre, mi marido estaba solo en casa. A los pocos días, mi suegra apareció de forma inesperada, lo que en sí no fue un gran inconveniente, ya que ella solía pasar por la casa de vez en cuando para ver cómo estaba su hijo. Sin embargo, el verdadero problema vino cuando, al llegar, se encontró con una escena que le resultó absolutamente intolerable. Mi esposo estaba cocinando, algo que nunca había hecho en presencia de ella. En el pasado, yo siempre me encargaba de la comida porque disfrutaba cocinar, y él, por su parte, prefería evitar la cocina. Pero cuando me fui, no le quedó otra opción que hacerlo por su cuenta. La reacción de mi suegra fue exagerada, por decirlo menos. Para ella, ver a su hijo en la cocina era algo completamente inaceptable. Comenzó a decir que era una gran irresponsabilidad que él estuviera cocinando por sí mismo, como si eso fuera algo propio de un niño o un descuido de mi parte. La situación se volvió aún más absurda cuando, más tarde, me llamó para expresar su preocupación. Según ella, el simple hecho de que él se estuviera encargando de algo tan básico como preparar su propia comida significaba que yo no estaba cumpliendo con mi rol de esposa. Le parecía impensable que un hombre cocinara por sí mismo y peor aún, que yo permitiera que eso sucediera. En medio de esta conversación, lo que me dejó completamente sin palabras fue lo que dijo a continuación. Mi suegra, con un tono muy serio, me dijo que, si yo realmente amaba a mi esposo, debería divorciarme de él, porque un hombre de su edad no debería tener que preocuparse por cosas como la comida. Según ella, era un gran error permitirle hacer esas cosas solo. Me sugirió que debía regresar inmediatamente a casa y poner en orden las cosas porque, al parecer, yo no estaba siendo la esposa que él necesitaba. Para ella, la cocina no era solo un lugar donde se preparaba comida, sino un lugar sagrado que debía estar estrictamente reservado para la mujer de la casa. Todo esto me dejó completamente atónita. Mi suegra había cruzado una línea que nunca imaginé. Era difícil de creer que estuviera hablando en serio, pero lo estaba. No solo me estaba atacando por algo tan trivial como permitir que mi esposo cocinara por su cuenta, sino que también me estaba juzgando como esposa y, de alguna manera, cuestionando mi amor por él. Si bien siempre supe que ella tenía una visión tradicional y algo rígida sobre el rol de la mujer, nunca imaginé que llegaríamos a un punto donde me acusaría de no ser suficiente para mi esposo. Decidí que no podía seguir escuchando esas absurdas críticas y, tras un momento de respiración profunda, le respondí de manera firme. Le expliqué que mi esposo era un adulto y que podía cuidar de sí mismo. No tenía que depender de mí para hacer todo por él. Después de todo, estábamos casados, y en un matrimonio, ambos tenemos responsabilidades, pero no es tarea de uno ser responsable de todo lo del otro. Además, yo estaba pasando por un momento de duelo muy difícil y mi prioridad en ese momento era estar con mi padre. Mi suegra no parecía entender eso, y en lugar de ofrecerme palabras de apoyo, me estaba atacando. Aquel fue el primer gran choque entre nosotras. La llamada terminó de manera abrupta, y bloqueé su número para intentar calmarme. Sentía que no valía la pena seguir discutiendo con alguien que no entendía la situación. Estaba completamente cansada, y la última cosa que necesitaba era una discusión inútil sobre algo tan irrelevante cuando mi vida estaba llena de emociones mucho más profundas. Traté de llamar a mi esposo para hablar, pero estaba dormido en ese momento. Así que, decidí llamar a mi suegro, esperando que él pudiera mediar en la situación. Mi suegro siempre ha sido una persona equilibrada, muy diferente a mi suegra, y confiaba en que él podría entender lo que estaba pasando. Le expliqué la llamada que había recibido y le pedí que tratara de calmar a su esposa, ya que no veía cómo las cosas podían mejorar de esa manera. Mi suegro,
como siempre, fue comprensivo, pero lo que sucedió después me sorprendió más de lo que imaginaba. Mi suegro, al escuchar lo que había pasado, se mostró preocupado, pero me tranquilizó diciéndome que no debía prestarle demasiada atención a su esposa, ya que, como bien sabía, ella tenía sus propias creencias y opiniones muy arraigadas. A lo largo de los años, mi suegro había intentado, sin mucho éxito, hacer que mi suegra fuera más comprensiva y abierta de mente, pero claramente no lo había logrado. Sin embargo, me aseguró que hablaría con ella, que intentaría calmarla y hacerle entender que sus comentarios y actitudes hacia mí no eran apropiados. Lo que me sorprendió fue que, después de nuestra conversación, mi suegro no solo intentó mediar entre nosotros, sino que adoptó una actitud completamente diferente con mi suegra. Me enteré por mi esposo, quien me llamó al poco rato, que mi suegro había comenzado a tratar a mi suegra de manera más estricta. Decidió hacerle pasar por lo que él consideraba una lección. Según mi esposo, su padre le había dicho a mi suegra que, si pensaba que una esposa debía atender todos los caprichos de su marido sin que él tuviera que hacer nada por sí mismo, entonces debería experimentar cómo sería si fuera él quien tuviera que hacerse cargo de todo. Mi suegro le encargó toda la responsabilidad de las tareas domésticas, desde la cocina hasta la limpieza, y hasta le pidió que se ocupara de las compras. Mi suegro, al parecer, también decidió suspender temporalmente los servicios de la empleada doméstica, que ella había disfrutado durante años, para que mi suegra pudiera sentir lo que era realmente estar al mando en la casa. Esto, según mi suegro, era una manera de hacerle ver a mi suegra lo que significaba ser responsable de todas las tareas del hogar, tal como ella creía que yo debía hacerlo mientras mi esposo cocinaba para sí mismo. Lo que sucedió después fue completamente inesperado. Mi suegro, con el tiempo, también le pidió a mi suegra que dejara de usar las redes sociales por un tiempo. Como mencioné antes, mi suegra es una persona muy tradicional, pero también le gusta pasar horas chismeando en redes sociales y compartiendo opiniones sobre todo lo que ve. Mi suegro, al darse cuenta de que ella pasaba demasiado tiempo en su teléfono, decidió imponerle un límite muy claro: podía hablar con sus amigos por teléfono, pero no más de 1 hora al día. Esta acción, sin duda, la hizo sentir como si estuviera siendo castigada, pero mi suegro lo veía como una forma de hacerle comprender su propio comportamiento. A mi marido, cuando le conté todo esto, le pareció gracioso y a la vez un poco exagerado. Él entendía que su madre había estado actuando de manera desproporcionada, pero no pensaba que mi suegro fuera a tomar tan drásticas decisiones. Sin embargo, la actitud de su padre parecía estar funcionando, ya que mi suegra, aunque no estaba contenta, comenzó a reflexionar sobre sus acciones. Lo que más me sorprendió fue cuando mi marido me confesó que, por primera vez, su padre había planteado la idea de que, si mi suegra no cambiaba, él podría tomar decisiones más drásticas y hasta considerar la posibilidad de una separación. La tensión en su relación había llegado a un punto límite. Este tipo de intervenciones me hacían sentir algo confundida, pero también comprendí que mi suegro tenía sus razones. Si bien me preocupaba un poco que él estuviera siendo tan rígido, no podía negar que mi suegra había ido demasiado lejos con sus comentarios y su comportamiento hacia mí. Ella había intentado manipular la situación para que yo me sintiera culpable, como si la única forma de ser una buena esposa fuera hacer todo por mi marido, y eso era simplemente irreal. El día que mi suegra tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus propias creencias fue el día en que las cosas empezaron a cambiar. Mi esposo me contó que, después de un par de días, mi suegra, que nunca se había disculpado ni reconocido que había sido injusta, comenzó a mostrar señales de estar más calmada. Aunque todavía no estaba completamente dispuesta a aceptar la responsabilidad de sus acciones, parecía que el castigo impuesto por su marido le había dado una perspectiva diferente. A pesar de que ella seguía manteniendo muchas de sus opiniones anticuadas sobre el papel de las mujeres en el matrimonio, mi suegro le dejó claro que la relación entre ellos debía basarse en el respeto mutuo y en la comprensión de los tiempos en los que vivían. Mi suegra, aunque de mala gana, tuvo que aceptar que su enfoque rígido no solo estaba afectando su relación con mi esposo, sino también la forma en que me veía a mí. Mientras tanto, yo trataba de mantener la calma. Mi relación con mi suegra nunca había sido fácil, pero nunca imaginé que algo tan sencillo como cocinar por mi cuenta desencadenaría un conflicto tan grande. A pesar de todo, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Estaba triste porque mi suegra no entendía que mi amor por mi esposo no dependía de lo que cocinara o dejara de cocinar, pero también me sentía aliviada de que mi marido y su padre finalmente estuvieran tomando una postura firme. A pesar de todo lo sucedido, mi esposo y yo seguimos adelante con nuestras vidas. Después de regresar de mi viaje, me sentí un poco más tranquila, pero el ambiente seguía tenso. Mi suegra, aunque seguía firme en sus creencias, comenzó a reconocer que su actitud había sido excesiva. Sin embargo, ella también se negó a disculparse de manera sincera, lo que me hacía sentir incómoda. Después de todo lo que había sucedido con mi suegra, no pude evitar sentir que, de alguna manera, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Mi esposo, aunque molesto con su madre por sus actitudes, trató de mantener la paz entre ella y yo.
Él me pedía que tuviera paciencia, que entendiera que su madre era alguien muy difícil de cambiar, pero que sus actitudes hacia mí no eran justas. Aunque sus palabras me reconfortaban, la verdad es que no podía evitar sentirme frustrada por la forma en que mi suegra me trataba. Por otro lado, mi suegro seguía presionando a mi suegra, pidiéndole que se disculpara y, lo más importante, que reconociera su comportamiento. Aparentemente, mi suegra comenzó a sentirse aislada, ya que sus amigos cercanos también empezaron a cuestionar sus acciones. En más de una ocasión, mi suegro me comentó que su esposa no estaba del todo contenta con lo que él había hecho, pero, al mismo tiempo, no podía negar que había sido necesario. Lo más impactante fue cuando, después de unos días, mi suegro me llamó para contarme que, finalmente, mi suegra había comenzado a ver que sus actitudes habían ido demasiado lejos. Sin embargo, a pesar de que reconoció que había sido excesiva, se negó a disculparse conmigo directamente. Lo que sí hizo fue tomar la decisión de darme espacio y, por primera vez en mucho tiempo, aceptó que yo tenía derecho a tomar mis propias decisiones dentro de mi matrimonio. Aunque eso fue un avance, me quedé con una sensación extraña. No podía dejar de preguntarme si realmente mi suegra entendía lo que había hecho o si solo estaba tomando esa postura porque las cosas le estaban saliendo mal. Por mucho que me dijeran que las personas cambian, yo no estaba tan segura de que ella lo hiciera, sobre todo porque en el fondo sentía que su visión de los roles en el matrimonio seguía siendo la misma. Por otro lado, mi relación con mi esposo pasó a un terreno mucho más firme. A lo largo de todo este proceso, ambos aprendimos a ser más transparentes sobre nuestras expectativas. Aunque no todo fue perfecto, me sentí más unida a él que nunca. Nos comprometimos aún más a enfrentar cualquier obstáculo juntos, sin importar lo que viniera. A pesar de todo lo que pasó, la situación con mi suegra seguía afectándome. A veces, me encontraba pensando en lo que ella había dicho, sobre todo en esa idea de que mi esposo nunca debería tener que cocinar por sí mismo. Me hizo darme cuenta de lo mucho que las expectativas de la gente pueden influir en nuestras decisiones, y lo importante que es cuestionar esas expectativas cuando se vuelven irracionales. Sabía que, en el fondo, mi suegra solo estaba actuando según lo que ella pensaba que era lo correcto, pero eso no hacía que su comportamiento fuera justo o lógico. Lo que más me molestaba era que, incluso con todo lo que pasó, ella seguía siendo la misma. No había mostrado ni un atisbo de querer cambiar su forma de pensar, y eso me hizo dudar de cuán sincero era el cambio que mi suegro había impuesto. No era que no quisiera creer en una mejora en su actitud, pero me parecía que todo se trataba de un arreglo temporal, no de una reflexión profunda sobre su comportamiento. Mientras tanto, mi suegro continuaba haciéndole saber que, si ella no cambiaba de verdad, las consecuencias serían más serias. Me comentó que, en algún punto, él también pensaba que su relación con mi suegra llegaría a un límite si ella no dejaba de imponer sus creencias sobre todo el mundo. Mi suegro no estaba dispuesto a seguir tolerando las actitudes rígidas y anticuadas de su esposa, pero, a diferencia de mi suegra, él estaba dispuesto a comprometerse con el cambio, aunque eso significara tener que separarse de ella si fuera necesario. Poco después, mi esposo y yo tuvimos una conversación sobre el futuro. Habíamos hablado mucho sobre todo lo que había sucedido, y a pesar de que el conflicto con su madre nos había distanciado un poco, lo que más me impresionó fue que él también reconocía que su madre había cruzado una línea. A lo largo de los años, siempre había sido muy cercano a su madre, pero lo que había sucedido con mi suegra le hizo darse cuenta de que, aunque quería mucho a su madre, no podía permitir que ella interfiriera tanto en nuestra vida de pareja. Mi esposo me aseguró que no iba a dejar que su madre nos separara. Le prometió a su madre que hablarían, pero esta vez, las cosas serían diferentes. Él iba a ser claro con ella sobre lo que estaba dispuesta a tolerar y lo que no. Para mí, eso significaba mucho. A pesar de todo, mi mayor temor era que la situación no mejorara, pero las palabras de mi esposo me dieron algo de esperanza. Decidí que, por el bien de nuestra relación, no debía seguir enfocándome en lo que mi suegra pensara. Sabía que su opinión sobre el matrimonio y los roles familiares era muy diferente a la mía, y aunque no esperaba que cambiara de la noche a la mañana, entendí que yo no podía controlarlo. Lo único que podía controlar era cómo respondía a su actitud. A pesar de todo lo que había pasado, mi esposo y yo seguíamos adelante con nuestras vidas, y decidí centrarme en lo que realmente importaba, mi relación con él. No permití que lo que sucedía con mi suegra interfiriera en nuestro amor ni en nuestra felicidad. Sin embargo, no podía negar que la situación aún me dejaba con una sensación de incomodidad, ya que nunca imaginé que un desacuerdo tan trivial, como el hecho de que mi esposo cocinara por sí mismo, desencadenaría una serie de eventos tan intensos. La situación, aunque parecía estar calmándose por un tiempo, no dejó de rondar en mi mente. Mi suegra, aunque había dejado de hacer comentarios tan abrasivos, aún mantenía su postura. Al principio, pensé que todo se solucionaría una vez que ella viera que la dinámica de nuestra relación no iba a cambiar. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que no era tan simple. Por más que mi esposo trataba de manejar la situación con su madre y de poner límites, había algo en mí que seguía inquieta.
La relación con mi suegra nunca había sido fácil, pero esta vez sentí que se había cruzado una línea que jamás podría borrarse. Mi esposo y yo tuvimos varias conversaciones sobre qué hacer con la situación. Aunque me apoyaba, también entendía lo difícil que era para él. Crecer bajo la sombra de una madre dominante había marcado mucho su personalidad. Siempre había sido el hijo perfecto, el que nunca desobedecía las expectativas de su madre, incluso cuando eso significaba no expresar sus verdaderos deseos o tener opiniones diferentes. De alguna manera, yo había llegado a ser un escape para él. Conmigo, podía ser el mismo, sin las presiones de cumplir con un rol preestablecido. Pero, ahora, la situación era diferente. Mi suegra no solo me veía como una amenaza, sino que su actitud también estaba comenzando a afectar su relación con su propio hijo. A medida que pasaban los días, mi suegra seguía con sus actitudes, y aunque ya no era tan abierta en sus críticas, sentía que el ambiente seguía tenso, especialmente cuando teníamos reuniones familiares. Ella intentaba ocultar su desaprobación, pero podía notar las miradas y los comentarios velados que hacía cuando creía que nadie la estaba escuchando. Era una constante sensación de incomodidad que me obligaba a preguntar a mi esposo una y otra vez si sentía lo mismo. Una tarde, después de una de esas reuniones, mi esposo y yo tuvimos una conversación profunda. Él me confesó que, aunque le dolía mucho la situación, comenzaba a ver más claro lo que estaba sucediendo. Sabía que su madre nunca aceptaría que su hijo fuera tan independiente, que tuviera su propio espacio en la relación, y que no dependiera completamente de ella para tomar decisiones. Mi esposo se sintió atrapado entre su lealtad hacia su madre y su amor por mí. Entendió que debía hacer algo más para que mi suegra entendiera que nuestro matrimonio era una prioridad y que, como pareja, ambos debíamos tomar nuestras propias decisiones, sin que nadie nos impusiera normas desactualizadas. Después de esa conversación, mi esposo decidió hablar seriamente con su madre. Ya no iba a seguir ignorando sus comentarios ni tratando de minimizar las cosas. Sabía que el cambio debía venir de él, porque, al final, mi suegra nunca me iba a ver con buenos ojos. No era solo por la forma en que me veía, sino por su idea de lo que debería ser un matrimonio y qué papel debía jugar la esposa en todo esto. Era una mujer muy arraigada en sus creencias, y mi esposo finalmente entendió que no podía seguir tolerando que su madre tratara de controlarlo, ni mucho menos tratar de interferir en nuestra relación. El día en que mi esposo decidió hablar con ella, se dio cuenta de que las cosas no serían fáciles. Mi suegra no aceptó de inmediato lo que él le dijo. Se molestó, y al principio, trató de manipularlo con el clásico "lo que pasa es que no entiendes lo que es mejor para ti", y con su actitud típica de querer arreglar todo a su manera. Sin embargo, esta vez fue diferente. Mi esposo no se dejó llevar por las palabras de su madre. Con una calma que nunca antes había mostrado, le explicó que, aunque la quería mucho, ya no podía permitir que ella dictara lo que él debía hacer en su vida personal. La discusión fue larga, y aunque no terminó con una resolución inmediata, mi esposo finalmente le dejó claro que ella necesitaba aceptar que nuestra relación estaba cambiando. Ya no éramos los mismos de antes, y sus intervenciones solo estaban causando más daño que bien. La respuesta de mi suegra, como era de esperar, no fue fácil. Ella se sintió rechazada, herida y, sobre todo, confundida. Para ella, el ver a su hijo tomar esas decisiones fue como si él la estuviera abandonando. No entendió que el amor de su hijo por ella no significaba que él debía vivir según sus reglas. En las semanas que siguieron, mi suegra trató de acercarse nuevamente, pero con una actitud más reservada. Aunque su comportamiento no cambió por completo, sí había una pequeña diferencia en la forma en que comenzó a tratarme. En lugar de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre nuestra relación o sobre las decisiones que tomábamos como pareja, optó por quedarse callada. Esa era su forma de aceptar, por lo menos parcialmente, que las cosas ya no eran como antes. Lo que más me impactó fue que, aunque mi suegra nunca aceptó completamente el cambio, poco a poco comenzó a hacer menos comentarios sobre nuestra vida. A veces me encontraba pensando si realmente estaba entendiendo lo que había sucedido o si simplemente estaba esperando que las cosas volvieran a su estado anterior. Sabía que mi suegra no cambiaría de la noche a la mañana, pero por lo menos, había una especie de tregua. A pesar de los avances que habíamos logrado, mi marido y yo seguíamos lidiando con las secuelas de este conflicto familiar. Mi esposo me aseguraba que, aunque su madre se sintiera decepcionada, él había tomado la decisión correcta. Entendía que, en algunos momentos, la familia puede ser una gran carga emocional, pero también comprendió que nuestra relación debía ser lo primero, sobre todo cuando se trataba de nuestros valores y nuestras decisiones como pareja. El hecho de que mi suegra se hubiera quedado en silencio durante un tiempo, aunque doloroso, fue una señal de que las cosas estaban cambiando. A veces, me sentía culpable por no haber sido más comprensiva, pero, por otro lado, no podía permitir que su comportamiento afectara más mi bienestar ni mi matrimonio. A medida que pasaba el tiempo, comencé a sentir que las tensiones familiares, aunque no completamente resueltas,
estaban al menos estabilizándose. Mi suegra, aunque aún mantenía sus opiniones, había dejado de hacer comentarios directos sobre nuestra vida, y en su lugar, optaba por mantenerse al margen. En muchas ocasiones, su actitud era un tanto fría, pero por lo menos ya no sentía la constante presión de tener que justificar mis decisiones o mi lugar en el matrimonio. Aunque su comportamiento seguía siendo un poco insostenible, al menos había llegado a la conclusión de que, aunque no aceptaba todo lo que yo hacía, debía respetarlo. La verdadera prueba, sin embargo, llegó cuando tuvimos que enfrentar una nueva reunión familiar. Aunque ya había pasado un tiempo desde la última confrontación, el reencuentro con mi suegra y los demás miembros de la familia siempre me dejaba con un sentimiento de incomodidad. Durante esa reunión, mi suegra se mostró más reservada que nunca. Evitaba mirarme directamente a los ojos y parecía estar meditando cada palabra antes de hablar. No podía evitar sentir que, por más que todo estuviera aparentemente tranquilo, había una tensión latente en el ambiente. En ese momento, mi esposo decidió tomar el control de la situación. Después de todo lo que había sucedido, se dio cuenta de que la única forma de seguir adelante era poner límites claros, no solo con su madre, sino también con el resto de la familia. Durante la cena, después de que mi suegra hiciera un comentario sobre lo que ella habría hecho si estuviera en mi lugar, mi esposo le pidió que se calmara. Le recordó que, aunque siempre sería su madre y la respetaba profundamente, las decisiones sobre nuestra vida como pareja eran únicamente nuestras. Mi suegra, visiblemente incómoda, se levantó abruptamente y salió de la habitación. Para muchos, este podría haber sido el momento culminante de una disputa innecesaria, pero para mí fue una liberación. Sentí que mi esposo finalmente se estaba poniendo en primer lugar, que estaba estableciendo la distancia emocional necesaria para que su madre no siguiera manipulando nuestra relación. No podía negar que, aunque la situación no se resolvía completamente, el hecho de que él me respaldara tan firmemente me dio una gran paz. Mi suegra estuvo ausente por un buen rato, y no fue sino hasta el final de la noche que volvió a entrar en la sala. Esta vez, su actitud era diferente. Aunque no era exactamente cálida, se notaba que había algo en su mirada que había cambiado. Sin embargo, no fue ella quien rompió el silencio. Fue mi marido, quien, con una calma impresionante, se acercó a ella y le pidió que, por favor, respetara nuestras decisiones. Le dijo que, aunque entendía que ella deseaba lo mejor para él ahora tenía su propia vida y su propio camino. Después de un momento tenso de silencio, ella asintió con la cabeza, como si finalmente aceptara lo que estaba pasando, aunque no lo comprendiera completamente. El resto de la noche fue tranquilo, aunque cargado de una tensión emocional sutil que no pude ignorar. Mi suegra y yo intercambiamos algunas palabras, pero nada de importancia. Era como si estuviéramos en un espacio intermedio, en el que ninguna de las dos estaba completamente dispuesta a ceder, pero tampoco deseábamos provocar otro conflicto. Lo que me dejó pensando, sin embargo, fue el hecho de que, aunque las cosas parecían estar en calma, había un espacio vacío entre mi suegra y yo. Algo en su actitud me hizo darme cuenta de que, aunque las aguas estuvieran calmadas por ahora, el entendimiento total nunca llegaría. Ella nunca dejaría de pensar que mi esposo, su niño, debía ser cuidado y protegido de cualquier inconveniente que él mismo pudiera manejar. Sabía que mi suegra no cambiaría sus creencias de la noche a la mañana, pero al menos me conformaba con que, por el momento, ella respetara el espacio que necesitábamos para seguir adelante con nuestras vidas. Con el paso de las semanas, mi esposo y yo empezamos a planear nuestras vidas a futuro. A pesar de la tensión con su madre, nuestra relación se fortaleció. Nos dimos cuenta de lo importantes que son los límites en una relación familiar, y que no se trataba de rechazar a nadie, sino de cuidar nuestra paz y bienestar. Estábamos listos para enfrentar nuevos desafíos juntos, sabiendo que, en el futuro, probablemente tendríamos que volver a lidiar con los desacuerdos de su madre, pero sabíamos cómo manejarlo.